Con ello abordamos, digamos, todos somos filólogos y abordamos las tres principales lenguas de trabajo, o las cuatro, en las que utiliza el proyecto, aparte del español, el francés, el alemán y el inglés. Nuestro propósito, más que nada, es estudiar los muchísimos textos, sobre todo son libros de viaje, crónicas, estudios científicos, también literatura de ficción, escritos en esas lenguas, también en otras, como italiano, holandés, también tenemos algunas cosas, que versan sobre Canarias, dicho así de manera muy sintética. Son obras que proceden de estancias, casi siempre de estos autores extranjeros, y en otros casos también proceden de la propia imaginación de esos autores que, bien documentados, pero no siempre a lo mejor necesariamente han venido por Canarias, escriben sobre las islas. Nuestro propósito con ello es, bueno, pues, el sentido de estudiar estas fuentes, este corpus, es porque se han demostrado una estupenda fuente, me repetiré, para construir o reconstruir y conocer nuestra historia y nuestra realidad física, natural, social, cultural, etc. Supongo que si les cito nombres como los de Berthelot, René Vergnaud, pues son muy conocidos, Humboldt, por supuesto, ¿no? Pero digamos son los más conocidos, pero no son los únicos ni mucho menos. Tenemos establecido, por ahora, tenemos catalogados unos casi 400 autores y en obras pues es tal vez un poco mayor el número. Esta tarea es continuación de 3 proyectos anteriores del Plan Nacional, es decir, somos gente que ya venimos trabajando en esto hace bastante tiempo, hemos publicado al respecto pues bastantes cosas, desde ediciones de estos textos, estudios de distinto carácter, que han contribuido, bueno, pues a conocer mejor lo que comentaba antes, la historia y nuestra realidad. Algunos de estos textos son de carácter científico y para ello nos hemos ayudado de compañeros, bien de la universidad o externos. Sobre todo hemos colaborado mucho con la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, con la que hemos organizado algunas exposiciones, publicado algunas contribuciones, algunos libros, etcétera. También hemos colaborado con botánicos, astrónomos, etcétera. Este trabajo también tiene sus antecesores o antecedentes en trabajos que se desarrollaron en los años 50 hasta los 80, 90 por personas más ilustres. Pues recordamos a Alejandro Choranescu, por ejemplo, a Rita Müller, a Alfredo Herrera Piqué, Víctor Morales Lescano, etcétera. Pero sobre todo nos sentimos deudores de la tarea que iniciaron 2 compañeros de la Universidad de La Laguna, que ya no trabajan en la universidad, como fueron José Luis García Pérez, en el ámbito de los estudios ingleses o de los textos ingleses, y Berta Pico en el ámbito de los estudios franceses. Los principales objetivos que nos hemos marcado para este proyecto concreto, que acabará el año que viene, es el de confeccionar un catálogo informatizado de autores extranjeros, donde se recoja, bueno, para las noticias principales de esos autores y de sus textos. Paralelamente, y también como otro objetivo, y vamos haciendo, bueno, en la medida de las posibilidades, pues edición y traducción de textos, realización de estudios lingüísticos, literarios, traductológicos, histórico-culturales, etc. Les voy a mostrar la plataforma web que hemos diseñado para trabajar y hacer este catálogo. En este sentido nos hemos valido y hemos pagado al SAI de la Universidad de La Laguna, pero hemos colaborado muy bien y nos han diseñado una plataforma a la que podemos acceder, por ahora solamente los miembros del equipo de investigación, para meter los datos. Y en el futuro nuestro objetivo es disponer una versión abierta en Internet. Creemos que el conocimiento, sobre todo cuando se financia con fondos públicos, debe estar a manos del público en general. Y entonces, bueno, nuestro objetivo sería
que ese catálogo informatizado esté a disposición de todos los usuarios. Destacaría dos partes fundamentales de esta base de datos. La parte que nosotros llamamos la ficha de autor, donde vamos recabando datos sobre esos campos concretos. Y después también tenemos una ficha dedicada a las obras, donde las vinculamos al autor y detallamos, bueno, otra serie de datos, ¿no?, que nos pueden permitir luego hacer búsquedas cruzadas, ¿no?, sobre pues, mujeres viajeras del siglo XIX que hayan escrito en alemán. Pues podríamos tener ahí el resultado, o por palabras clave, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es la parte fundamental. En esto estamos trabajando, sobre todo ahora, en implementar esta base de datos. Ya les decía que teníamos unos... No sé, me olvidé de mirar el número concreto, pero creo que son unos 400 autores identificados. Toda esa labor de identificación de autores, muchos ya la teníamos de los proyectos anteriores, pero también, aunque ahora con este último proyecto y el recorte brutal que tuvimos a nivel de financiación, bueno, pues nos ha impedido hacer, bueno, lo que muchas veces hacíamos para recabar toda esta información, que era ir inevitablemente pues, a bibliotecas en Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera. A pesar de que, bueno, por internet se consigue ya hoy bastantes cosas, pero todavía en esas grandes bibliotecas, y sobre todo cuando manejamos textos de cierta antigüedad, pues hay que ir personalmente, ¿no? Hay textos que hemos manejado que hemos tenido que pedir permisos especiales, ponernos guantes, etcétera. Bueno, pues quien haya manejado libros antiguos sabe de lo que hablamos. En cuanto a resultados, pues por ahora tenemos una serie de resultados en artículos y libros, ¿eh? Hemos publicado por ahora 2 libros, 4 artículos en revistas científicas, 11 contribuciones en obras colectivas en este año y medio, poco más, que venimos trabajando en el proyecto. Aquí se demuestra un poco nuestra manera de publicar, es la típica o se acerca al tipo de humanidades, de que publicamos mucho en obras colectivas, en obras de actas de congresos, capítulos de libros, etcétera. Y los temas son variados, temas lingüísticos, sobre préstamos, por ejemplo, lingüísticos que nos encontramos en esas obras, temas literarios, de historia de la ciencia, sobre botánica, sobre zoología, hay algunas cosas ahí, relaciones interculturales, historia de Canarias. Estos son algunos de los títulos que de los trabajos que hemos publicado por ahora. Bueno, como desde la organización se nos pedía que dijéramos, bueno, ¿para qué servimos?, ¿no? ¿Para qué sirve lo que nosotros hacemos? En fin, nosotros creemos que lo que hacemos pues, es de interés para especialistas de otras materias, sobre todo que hacen historia general, historia de la ciencia o historia natural, relacionada con Canarias. Conocer nuestro pasado yo creo que nos enriquece. Y lo que tratamos de hacerlo es hacerlo bien. Nos hemos encontrado que hay muchos de estos textos, bueno, pues no es que los hayamos descubierto nosotros, ya estaban descubiertos, pero muchas veces nos hemos encontrado con traducciones mal hechas, con textos amputados, etcétera. Claro, la labor que nos gustaría hacer nosotros es editar o reeditar, retraducir algunos, sobre todo, si no muchos, unos cuantos textos fundamentales, muy conocidos de este pasado de Canarias, pero claro, eso hoy en día pues se me antoja bastante imposible, improbable, porque no hay editoriales que estén dispuestas a apostar por la edición de estas obras. Porque, vamos, lo haríamos gratis, lógicamente, la labor de traducción, como hacemos muchas cosas en el ámbito de humanidades. Bueno, pensamos que para entidades educativas y científicas interesadas en nuestra historia y cultura, para empresas de la edición, de la cultura en general, incluso para el sector turístico, por la historia del turismo, etcétera, del viaje, pues podría ser de interés esta labor que hacemos. Y además también, bueno, pues
incluimos o no nos queremos separar de esa visión, ¿no? de esa mirada de ida y vuelta, ¿no? que implica el manejar con toda esta documentación. Bueno, pues me callo por ahora, no sé si me he pasado de tiempo. Gracias, bueno. José Oliver. Y bueno, seguimos el turno de palabra. Ahora Matilde Arnaiz.